Bueno, nuevamente, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Tatiana Mejía, soy coordinadora de mercadeo en Naubit y para mí es un placer darles la bienvenida a este webinar donde juntos aprenderemos cómo aprovechar la inteligencia artificial y el machine learning para optimizar la gestión de TI. Los invito para que estén muy activos durante el webinar. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar, la pueden escribir en el chat y la estaremos contestando. Bueno, hoy nos acompaña Guillermo Penagos. Él es el panelista de esta tarde. Guillermo es ingeniero de sistemas y arquitecto de soluciones, apasionado por la tecnología y la transformación digital. También es un entusiasta de la ciberseguridad y está comprometido a fortalecer la protección digital de las organizaciones. Así que sin más preámbulo, le voy a dar paso a Guillermo para que nos llene de conocimiento en esta tarde. Vale, Tati, muchísimas gracias. Uniéndome al agradecimiento de Tatiana por acompañarnos en este espacio que desde Naubit hemos propiciado para ustedes. Y bueno, sin más, vamos a revisar qué es lo que vamos a ver durante el webinar de hoy. De forma muy rápida, esta es la agenda que hemos preparado para ustedes en la tarde de hoy. Vamos a tener una pequeña introducción acerca de la tecnología, acerca de Naubit. Vamos a entrar en materia hablando de los tipos de jobs de Machine Learning que tenemos en Elastic y qué tipo de preguntas pudiéramos resolver a través de estos jobs. Vamos a ver todo el tema de IOPS, de cómo la inteligencia artificial hoy en día fortalece la estrategia de los equipos de operaciones dentro de la tecnología y un espacio final para preguntas y el cierre del webinar. Como lo mencionó Tatiana, tenemos ahí el panel de preguntas. Si tienen alguna inquietud durante la presentación, siéntanse en libertad de escribir allí la pregunta que buscaremos responderla durante la presentación y si no, al final vamos a responder estas preguntas. Y bueno, primero para darles un contexto, vamos a contarles un poco acerca de qué es Naubit y qué es lo que hacemos. Pues Naubit es un equipo de personas que se encarga de ayudar a las empresas a mejorar la experiencia de búsqueda de sus usuarios, a tener una visibilidad completa del ecosistema que soporta la operación de su negocio y a detener amenazas de ciberseguridad a cualquier escala. Y esto lo hacemos construyendo soluciones de búsqueda, observabilidad y seguridad sobre la tecnología de Elastic. Y bueno, para conocer un poco acerca de las personas que nos están acompañando el día de hoy, vamos a dejarles unas preguntas iniciales para poder conocer el nivel de conocimiento que tienen acerca de la tecnología de Elastic. Entonces son tres preguntas. Vamos a dar unos 2 minutos mientras resuelven rápidamente cada una de las preguntas y vamos avanzando aquí durante la presentación. Rápidamente, para los que no conocen hoy en día la tecnología o para quienes quisieran tener un conocimiento mayor de cómo funciona la tecnología de Elastic. En este slide que están viendo en pantalla, tenemos un poco de cómo está conformada la tecnología, cómo funciona Elastic por dentro. Básicamente, podemos dividir el funcionamiento de Elastic en tres capas. En la primera capa tenemos la capa de integración, que es la capa a través de la cual podemos integrar diferentes fuentes de origen de datos. Actualmente, con más de 350 integraciones que de forma nativa permiten simplificar justamente la integración de las fuentes. Adicionalmente, otros componentes que nos permiten extender la capacidad de integración a través de protocolos como SNMP, JDBC, Syslog o incluso a través de archivos de texto. Aquí colectamos toda la información y generamos algunas conexiones externas hacia plataformas de terceros, por ejemplo, para notificar alertas vía correo electrónico, vía mensajería instantánea, poder completar o extender la gestión de los equipos de operaciones a través de integraciones con ITSMs que ya existan dentro de la organización y finalmente extender capacidades hacia plataformas de autorremediación para extender toda la capacidad de la tecnología. Luego está Elasticsearch,
Elasticsearch es ese componente donde se almacena, se busca y se analiza toda la información que se está recopilando. Allá es donde ocurre toda la magia sobre los datos. Tenemos búsquedas en tiempo real, análisis de la información, analíticas basadas en Machine Learning y tenemos, por último y no menos importante, Kibana, que es el componente visual, es la ventana hacia todos los datos. Básicamente es el conjunto de herramientas que nos permite explorar, visualizar y administrar toda la información. Entonces, aquí vamos a encontrar una serie de herramientas que nos dan acceso a tres soluciones de forma principal. Una solución de búsqueda, una solución de observabilidad y una solución de seguridad. Bueno, ya para dar paso, ya tenemos aquí las respuestas de los participantes. Y bueno, qué bien que estemos aquí justamente para conocer Elastic y para saber qué más podemos hacer con todos estos componentes que estamos viendo justamente el día de hoy. Tenemos primeramente la solución de búsqueda, que es una solución que nos permite, como lo mencionaba, optimizar la experiencia de búsqueda de usuarios de plataformas o de sitios web. Por poner un ejemplo, encontramos plataformas como Uber, como Rappi o sitios como Despegar, como eBay e incluso la plataforma de Netflix, donde el buscador, el motor de búsqueda que está detrás de estas plataformas es justamente Elastic en su solución de búsqueda. Allí tenemos la posibilidad de poder configurar la relevancia de los resultados que vamos a mostrar en nuestros sitios, en nuestras aplicaciones de forma muy rápida y de forma sencilla. También está la posibilidad de llevar esta experiencia de búsqueda hacia los sitios de trabajo a través de Workplace Search. Esta solución nos permite centralizar la búsqueda de información dentro de la organización en un único sitio, porque generalmente la información suele disponerse en diferentes repositorios y a veces suele ser complejo poder ir a encontrar toda esta información de forma rápida. Entonces, a través de esta parte de la solución de búsqueda, lo que hacemos es optimizar el tiempo que toma poder conseguir esta información dentro de la organización. Tenemos Elastic Security, que justamente nos permite proteger todo el ecosistema digital a través de una serie de herramientas y una serie de reglas que están preconstruidas y basadas en el marco de Maitre. Nos permite primero establecer una estrategia de ciberseguridad dentro de la organización para enmarcar todos los esfuerzos dentro de un marco de trabajo en temas de seguridad. Nos permite identificar, prevenir y poder tratar diferentes anomalías en términos de seguridad que encontramos dentro de la infraestructura que estamos protegiendo. También tenemos Elastic Observability, que nos permite conocer el estado actual de toda nuestra infraestructura, de todo el ecosistema tecnológico que soporta la operación del negocio a través del monitoreo de métricas, el monitoreo de logs y el monitoreo del rendimiento de aplicaciones o APM. Podemos correlacionar toda la información que estamos trayendo hacia la tecnología en las diferentes capas. Y esto nos permite avanzar de forma rápida y reducir el tiempo que toma investigar un posible incidente dentro de la infraestructura, permitiendo optimizar todo el trabajo del equipo de operaciones dentro de la infraestructura. Y bueno, ya con este contexto, conociendo un poco más acerca de la tecnología y de cada una de sus soluciones, vamos a entrar en materia de lo que nos trae hoy a esta sesión. Y es justamente conocer un poco más a fondo cómo funciona Machine Learning dentro de Elastic. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ah, sí, la tecnología tiene Machine Learning, pero ¿y qué podemos hacer con ese Machine Learning? ¿Cómo funciona ese Machine Learning? No vamos a hablar mucho de algoritmos, de logaritmos, de procesos matemáticos, pero sí vamos a hablar en términos generales qué preguntas podemos resolver y qué datos podemos utilizar en función de Machine Learning para poder gestionar nuestro caso de uso. Hemos compartido una nueva pregunta para tratar de comprender qué tan familiarizados estamos con el uso de Machine Learning dentro de la tecnología de Elastic. Vamos a dar un par de minutos para que las personas nos puedan ayudar
a responder rápidamente estas preguntas para poder tener un conocimiento mayor de la expectativa de las personas que nos acompañan en el día de hoy. Rápidamente, ahí vamos llenando, listo, súper. Entonces, voy a compartir el resultado rápidamente. Hay personas que aún no han utilizado las capacidades de Machine Learning dentro de Elastic. Hay otras pocas que efectivamente han utilizado y bueno, vamos a explorar rápidamente qué podemos hacer dentro de Elastic. Y para ponerlos rápidamente en contexto, aquí tenemos nuestra tecnología de Elastic y esto es un cloud. Para que lo tengan en cuenta, tienen la posibilidad de generar un trial. El trial está por 15 días para que también puedan explorar las capacidades de la tecnología y justamente poder explorar y poner en práctica lo que vamos a aprender el día de hoy. Tenemos dentro de las analíticas de Kibana nuestra herramienta de Machine Learning. A través de Machine Learning podemos crear esos jobs basados en modelos que ya tiene Elastic previamente cargados dentro de la tecnología y ver cómo podemos analizar ciertas métricas dentro de nuestros datos. Hay unos jobs, como ven en pantalla, que ya están previamente construidos para diferentes casos de uso. Por ejemplo, para el caso de seguridad, existen trabajos basados en Machine Learning que nos permiten detectar anomalías de forma automática, como por ejemplo, identificar cuando un usuario se está autenticando fuera de un horario común. Eso nos permite o nos facilita trabajar en casos de suplantación, por ejemplo. Para el caso de observabilidad, también tenemos algunos jobs que nos permiten detectar anomalías de forma automática con datos basados en las trazas de las aplicaciones a través de la instrumentación por APM. Pero Elastic nos permite justamente personalizar cada caso de uso y si tenemos una necesidad específica, podemos utilizar todas las capacidades de la tecnología en función de resolver esas preguntas que no podemos resolver a través de estas características que ya están previamente construidas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Sencillamente nos vamos aquí a la parte de Jobs y aquí, como les mencionaba, tenemos ya algunos jobs preconstruidos, pero podemos crear nuestros propios trabajos para poder observar métricas dentro de nuestros datos, variables dentro de nuestros datos. Aquí lo primero que vamos a hacer es escoger cuál es el dataset que vamos a observar o cuál es el dataset que tiene los campos que nos interesan o los datos que nos interesan. Y posteriormente a eso tenemos un wizard o un asistente que nos va a guiar paso a paso para poder crear nuestro job de Machine Learning. Aquí es importante que podamos ver todos los diferentes tipos de jobs que tenemos dentro de Machine Learning. Dentro de los primeros tenemos el Single Metric y vamos justamente a ver qué significa este job de tipo Single Metric. Los Single Metric Jobs tienen un detector. ¿Esto qué es un detector? Un detector define el tipo de análisis que vamos a realizar sobre los datos. Por ejemplo, podemos utilizar funciones como max, como average o hike y el campo de los datos que nos interesan, que vamos a utilizar. Este tipo de trabajo es el mejor para detectar anomalías en un aspecto de datos de time series data, por ejemplo, para el caso de los logs, para el caso de las métricas que recopilamos para observabilidad, toda la información que recopilamos a través de las integraciones de seguridad. Y, por ejemplo, es posible monitorear, si tuviéramos un caso de logs, por ejemplo, de un web server o de un proxy, la cantidad de peticiones o la tasa de peticiones en los logs con una función que se llama low count para encontrar tasas de peticiones que son inusualmente bajas. Por ejemplo, si tuviéramos un sitio transaccional, como el caso de un e-commerce, que estuviéramos observando a través de la tecnología de Elastic, podemos del web server traer la cantidad de peticiones que se generan hacia el sitio durante el día. Esto nos va a permitir establecer o muchas peticiones o peticiones muy poquitas, pues considerando que es un sitio transaccional
e identificamos a través de Machine Learning que en un periodo determinado del tiempo las peticiones están muy bajas, pues esto puede suponer una anomalía. ¿Y qué puede significar? Que tenemos denegación en el servicio o tenemos indisponibilidad en el servicio, y para negocio podemos identificar, por ejemplo, alguna falla en el revenue, considerando que es un e-commerce. De forma sencilla, simplemente hacemos clic en el tipo de job que vamos a elegir, seleccionamos el periodo de tiempo de nuestros datos que queremos entregarle al modelo. En este caso voy a utilizar todos los datos que tengo acá. Vamos a darle clic en siguiente y vamos a escoger los campos en función de los datos que queremos observar. Para este caso, del ejemplo que estábamos hablando, una tasa de eventos, podemos determinar el conteo general, un alto conteo o un conteo bajo, de forma que podemos identificar a través de Machine Learning cuáles son esos momentos donde tenemos una menor petición, una menor tasa de peticiones. Simplemente vamos avanzando en función de lo que queremos resolver. Vamos a darle aquí en siguiente para avanzar muy rápido. El modelo, el job, crea algunas validaciones en función de los datos, en función de las capacidades de Machine Learning, y podemos rápidamente crear el job. De forma muy sencilla vamos a tener unos resultados previos que nos entrega el job de Machine Learning que estamos creando, justamente para empezar a analizar nuestros datos con ayuda de Machine Learning dentro de Elastic. Vamos a ver cómo cada uno de estos jobs o de estos tipos de jobs que vamos viendo durante la presentación se van complementando el uno con el anterior para poder entregar mucho mayor valor en función del análisis de los datos que puede hacer Machine Learning. Entonces aquí de forma previa empezamos a ver el análisis que hace Machine Learning sobre los datos que le estamos entregando al modelo. Aquí vemos cómo se empieza a graficar una franja sombreada en un color azul mucho más claro, y esa es la línea base que empieza a construir Machine Learning para identificar anomalías. Las anomalías se identifican con base en esa línea base, en ese baseline, y cualquier salida de la tendencia, cualquier salida de esa línea base es identificada como una anomalía. Entonces, podemos ver los resultados rápidamente. Aquí ya tenemos unos insights iniciales, pero podemos ir rápidamente a ver los resultados a través del visor de métrica simple o el Single Metric Viewer. Esto nos permite establecer esos momentos del tiempo donde el modelo ha identificado anomalías. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que él está aprendiendo un común denominador del comportamiento de esta variable, y aquí podemos ver que ha identificado algunas anomalías, bien sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué nos garantiza a nosotros que esa anomalía sea correcta, sea equivocada, o que sea hacia arriba o sea hacia abajo? Eso depende de la respuesta de la pregunta que queramos resolver, perdón. ¿Por qué? Si estuviéramos analizando, por ejemplo, el número de ventas del día, pues si las ventas son muy altas y la anomalía es detectada, pues es una anomalía que nos va a favorecer porque vamos a tener un revenue mucho mayor. Pero si esa detección fuera hacia abajo, es decir, no estamos vendiendo mucho dentro de nuestro e-commerce, pues va a ser una anomalía crítica para el negocio. Entonces aquí tenemos de forma inicial el análisis que hace este modelo de Machine Learning y que nos entrega adicionalmente información que nos permite justamente comprender un poco mejor ese análisis que está haciendo. Entonces tenemos aquí un periodo del tiempo donde ha identificado esa anomalía, una severidad. Esa severidad es un puntaje que asigna el modelo entre 0 y 100, donde 0 es lo más cercano a la línea base o lo que se encuadra dentro del comportamiento típico, y 100 es lo más crítico o una anomalía que está muy fuera de esa línea base. Tenemos la definición del detector, en este caso es un low count. Nos dice que actualmente tenemos una tasa de 4 peticiones, cuando lo típico es que sean 4.9 en ese momento del tiempo.
Nos está diciendo, mira, la tasa de peticiones o el valor de esa variable en este momento es 1.2 veces mucho más baja de lo que suele ser típicamente. Adicionalmente, tenemos información donde el modelo nos dice cuáles fueron esas características y esos criterios que ha determinado para poder asignar ese score. Entonces, de forma rápida podemos explorar nuestros datos en función de Machine Learning para resolver preguntas primero y segundo para automatizar la detección de anomalías. Adicionalmente, a través de Machine Learning podemos hacer proyecciones. ¿Esto qué nos facilita o qué nos permite? Para el caso de métricas, por ejemplo, nos permite poder evaluar planes de capacidad de infraestructura hacia el futuro. Si tuviéramos aquí una métrica que nos permitiera validar las condiciones de consumo de memoria o de CPU de un servidor, por ejemplo, podemos establecer si el comportamiento continúa de esa forma, cómo vamos a estar dentro de un mes, dentro de una semana o dentro de un año. De forma sencilla, simplemente haciendo clic aquí en el botón que dice Forecast o proyección, podemos llevar esa proyección hacia días futuros, semanas futuras o inclusive hacia años adelante. De forma tal que simplemente establecemos el periodo de tiempo para el cual queremos hacer esa proyección, le damos clic en Run y dejamos que Machine Learning nos entregue el análisis de esa métrica hacia el futuro. Vamos aquí a darle un momento a lo que está regalándonos el análisis que está haciendo. Entonces, abre el job, corre la proyección, cierra nuevamente el job y nos entrega el resultado del forecast. Vamos a ver el forecast en la parte derecha del gráfico y nos va a permitir evaluar cómo vamos a estar el día siguiente con base en este comportamiento que estamos viendo. Entonces aquí podemos ver el comportamiento que ha proyectado con el comportamiento actual de esa variable y con lo que ha aprendido dentro del histórico transaccional de los datos. Es una forma bastante sencilla de poder analizar todas las condiciones de nuestros datos con base en Machine Learning y vamos a poder también resolver otra serie de preguntas partiendo de estas herramientas y características. Bueno, vamos a volver rápidamente aquí a nuestra creación de jobs para poder analizar qué otros tipos de jobs encontramos dentro de nuestra herramienta de Machine Learning. Estos datos que estoy utilizando son los datos de ejemplo con los que viene el cloud, el trial de cloud. Son datos que ustedes pueden explorar de forma sencilla. Ahora tenemos un tipo de job que se llama multimetric. Ahora vamos a analizar. Ya tenemos el concepto de cómo funciona el Single Metric Job que utiliza un detector. Entonces, el Multimetric puede tener configurado más de un detector y opcionalmente podemos dividir el análisis de los datos por más de un campo. Dividir el análisis por un campo permite modelar para cada valor de ese campo de forma independiente, tener un análisis de cada uno de los valores. Por ejemplo, se puede dividir el análisis del conjunto de un conjunto de datos de logs, un log que estemos trayendo y seguimos con el ejemplo del web server. Podemos analizar ese conjunto de datos por el valor o por cada valor del campo host. Esto da como resultado baselines o líneas bases de Machine Learning independientes para cada uno de los hosts o para cada valor de ese campo dentro del set de datos. Entonces, si dentro de nuestros logs del web server, donde estamos analizando todo el tema de peticiones, tenemos un campo que se llama host, vamos a poder establecer en función de, si volvemos al ejemplo del Single Metric Viewer, un análisis independiente para cada uno de los valores. Entonces, si estuviera, por ejemplo, visitando el sitio desde 3 ubicaciones diferentes, puedo establecer un análisis de forma Single Metric Viewer para cada uno de esos 3 hosts o de esas 3 ubicaciones y en función de Machine Learning poder establecer anomalías que nos permitan identificar para cada uno de esos valores. Entonces, igual, de forma sencilla, simplemente hacemos un clic, podemos establecer el periodo de tiempo de los datos que queremos observar. Para este caso tenemos todos los datos completos.
Aquí añadimos la métrica. Vamos a volver a utilizar el event rate, por ejemplo, y podemos añadir una segunda métrica. ¿Para qué? Para empezar a trabajar en diferentes detectores dentro de nuestros datos. Y de la misma forma, tener un análisis bastante completo de nuestros datos en función de un job de Machine Learning. Vamos a continuar rápidamente para poder explorar los siguientes tipos de jobs que estamos viendo dentro del Wizard. Bueno, vamos a adelantarnos porque no me está ayudando esto mucho. Tenemos unos jobs que se llaman population jobs, que, bueno, como su nombre lo traduce, son jobs de tipo población. En este caso, los datos analizados se dividen por los diferentes valores de un campo, muy parecido a lo que estábamos viendo en el multimetric. Sin embargo, este campo define lo que se denomina una población. Las divisiones vamos a analizarlas en el contexto de todas las divisiones para finalmente encontrar valores inusuales en la población. Entonces, el análisis de la población es una comparación de una entidad individual con un modelo de todos los miembros de la población. Entonces, si traemos el ejemplo que estábamos hablando, donde tenemos un campo que se llama host y ese campo tiene tres valores diferentes, vamos a establecer para cada uno de los valores una línea base y las anomalías se van a detectar en función del comportamiento común de los tres valores. Eso define la población y cada uno de los valores es la muestra que vamos a utilizar en función de esa población. Vamos a tener otro tipo de jobs que son los de tipo advanced. Los jobs de tipo advanced nos permiten utilizar hasta este punto de los jobs que hemos visto todas las opciones para crear un job que permita manejar casos algo más complicados o complejos. Si tenemos todo el conocimiento de los diferentes tipos de jobs que hasta el momento hemos revisado, es posible configurar este tipo de jobs porque nos proporciona todo el rango de detecciones de anomalías basados en Machine Learning. Y pues esto lo hacemos si los wizards que tenemos allí dentro de la herramienta de Machine Learning, pues no nos permiten llevar a cabo ese caso de uso. Entonces, básicamente vamos a entrar en la parte de Advanced y vamos a ver que se tienen algo más de parámetros personalizables o customizables para poder llevar a cabo esa respuesta a la pregunta que queremos hacer. Entonces, podemos inclusive añadir consultas de Elasticsearch para poder segregar los datos o segmentar los datos en función de la consulta que necesitemos. Podemos editar diferentes parámetros en función de los campos que necesitamos. Por ejemplo, aquí estamos combinando categorizaciones con métricas y esto nos va a permitir tener un mayor conocimiento de la métrica o del dato y poder resolver preguntas mucho más complejas. Vamos para el siguiente tipo de job rápidamente y tenemos ya los que funcionan con base en texto. Estos primeros que habíamos visto, lo que son Single Metric, Multimetric, Population y Advanced, nos permiten trabajar en datasets o en datos de tipo Time Series Data o aquellos que estamos recopilando en tiempo real. Para estos que vamos a ver a continuación, Categorization y RARE, son trabajos que vamos a poder instrumentar basados en texto. Y lo vamos a ver aquí rápidamente. Los jobs de tipo categorization agrupan valores de texto similares, hacen una clasificación, los agrupan en categorías y detectan anomalías dentro de esas categorías. Básicamente, esta categorización funciona mucho mejor con texto que es escrito por máquinas. Por ejemplo, un registro de log, nosotros sabemos que los logs tienen un esquema común, ¿no? Tenemos primero el timestamp, luego tenemos el nivel de login, que puede ser error, debug, info, warning, etcétera. Y luego tenemos el mensaje como tal que nos está entregando el log.
Con base en esa estructura se crea justamente esta categorización que lleva a cabo este job para poder identificar anomalías dentro de esas categorías. ¿Por qué no funciona muy bien con texto escrito por humanos, por ejemplo? Porque son datos que no tienen una estructura común. Podemos encontrar diferentes estructuras dentro de un texto escrito por humanos, por ejemplo. ¿Y cómo funciona o cómo trabaja este job? El modelo aprende el volumen normal y el patrón de una categoría a lo largo del tiempo para que el trabajo pueda detectar diferentes comportamientos anómalos, como por ejemplo un número inusual de eventos en una categoría utilizando funciones como count o mensajes que raramente ocurren utilizando otra función que se llama rare. Entonces, si entramos aquí a la parte de categorización, vamos a tener la posibilidad de escoger dos caminos dentro de este job. Primero, podemos escoger de tipo count. ¿Para qué? Para poder buscar anomalías en una tasa de eventos dentro de una categoría. Y segundo, el tipo rare, que busca dentro de las categorías esos eventos que ocurren raramente dentro del tiempo. Esto funciona muy bien, por ejemplo, para identificar errores dentro de un log de aplicaciones, para identificar errores dentro de un log de accesos a un proxy y nos permite identificar de forma sencilla cuándo ocurren o cuándo se escriben esos mensajes de error dentro de nuestros logs. Por ejemplo, tenemos una aplicación desplegada en Java y esta aplicación ha tenido un comportamiento normal en el último mes que ha aprendido Elastic de sus datos y de repente se genera un error de out of memory error, que es un error muy común en Java, un error, dije, es casi lo mismo. Este error es muy común dentro de Java. Y de repente hubo un reinicio del servicio, se escribió en el log este error out of memory error y Machine Learning de forma automática a través de la identificación de eventos de rara ocurrencia, levanta la mano y nos dice, oye, mira, este mensaje o esta palabra o esta frase se está presentando en este momento, es una ocurrencia rara y hay que revisar. A través de la configuración de alertas de forma automática, tenemos esa disposición de Machine Learning para optimizar el tiempo del equipo de operaciones dentro del monitoreo a través de la tecnología. Así funciona este tipo de job que se llama categorization. Ahora, vamos a ver el siguiente que se llama red. ¿Qué nos permite hacer este tipo de job que se llama red? Es diferente al complemento que tiene el categorization. Este lo vamos a ver mucho más especializado. Este tipo de trabajos detectan eventos de rara ocurrencia dentro de los time series data. Ok, Guillermo, pero es igual a lo que habías dicho en el job anterior. Aquí tenemos unas funciones que lo hacen sumamente diferente. Este job utiliza dos funciones, una que se llama rare o frequently rare y detecta este tipo de eventos también en poblaciones. Entonces aquí vamos a tomar un poco lo que hemos visto acerca de los population jobs, hacemos el merge con el categorization y esto es lo que diferencia este tipo de job, el rare job. Un job de tipo rare encuentra eventos en time series data que ocurren raramente comparados con lo que el modelo observó a lo largo del tiempo. Entonces tenemos las dos partes. El Rating Population encuentra miembros de una población que tienen valores raros a lo largo del tiempo comparados con los otros miembros de la población. Y el que se llama Frequently Rare in Population detecta eventos raros que ocurren con frecuencia para un miembro de una población en comparación con los otros miembros. Entonces rápidamente entramos aquí al wizard que nos permite establecer un job de tipo rare y vamos a poder elegir tres opciones. Primero, el rare que funciona básicamente identificando valores de rara ocurrencia durante el tiempo. Rating Population, que nos permite traer las características del job de tipo población para identificar aquellos eventos raros en función de la población. Y finalmente, el que se llama Frequently Rare in Population, que nos permite identificar miembros de una población que tienen valores raros con frecuencia. Entonces, aquí, por ejemplo, identificamos
aquellos valores que son de rara ocurrencia una sola vez. Y aquí ya encontramos aquellos valores que son de rara ocurrencia, pero que han venido frecuentemente presentándose. Machine Learning identifica estos comportamientos dentro de los datos y nos entrega el análisis basado en el cómputo que hace el modelo de Machine Learning. Perdón, nuevamente entramos aquí al wizard para poder continuar con los modelos. Vamos nuevamente a nuestro dataset de ejemplo y tenemos este señor que se llama Geo. Este job de tipo Geo Anomaly Detection, como lo dice su nombre, detecta eventos de ocurrencia inusual basado en datos de ubicaciones geográficas. Los datos aquí claramente deben tener información de coordenadas geográficas o de datos geográficos para poder utilizar una función que dentro de este modelo se llama lat_long, y esto nos permite detectar datos geográficos anómalos. Por ejemplo, podemos identificar transacciones que se inician desde ubicaciones que son inusuales en comparación con las ubicaciones del resto de transacciones. Este tipo de jobs es bastante útil para el caso de uso de seguridad, por poner un ejemplo, para el caso de identificar posibles exfiltraciones de datos. ¿Por qué? Porque dentro de nuestros datos resulta que Elastic ha aprendido que las sesiones que se llevan a cabo dentro de nuestra infraestructura o las conexiones de red que se llevan desde dentro de nuestra infraestructura únicamente consultan equipos, por ejemplo, en Estados Unidos, o servidores o servicios en Estados Unidos. Y resulta que de un momento a otro llega un dato donde dice que hubo una conexión hacia un país en Europa. De forma automática, y si tenemos este trabajo ya creado en función de observar estas variables o estos campos, y automáticamente Elastic, a través de este job de Machine Learning, dice, mira, hay una conexión hacia una ubicación que no es usual dentro de los datos y posiblemente pueda ser una anomalía. Y esto nos permite establecer, por ejemplo, trabajos o responder preguntas en función de identificar exfiltración de datos. Porque si las sesiones comúnmente se conectan hacia Estados Unidos y no tenemos tráfico hacia un país de Europa, puede ser que algún malware esté enviando datos o algún usuario entró de forma insegura al equipo y está enviando datos hacia una ubicación que no es debida. Casos como esos se pueden trabajar a través de la identificación de anomalías a través de ubicaciones geográficas. Esto, muy rápidamente, un resumen de lo que podemos hacer a través de los jobs de Machine Learning y qué tipos de preguntas pudiéramos resolver a través de la instrumentación de estos jobs dentro de nuestros datos. Son ejemplos que hemos puesto para tratar de comprender mejor el funcionamiento de estos jobs, pero que podemos poner en práctica sobre cualquiera de los datos que tenemos para identificar de forma automática anomalías dentro de nuestros datos. Ahora vamos a hablar un poco de cómo la inteligencia artificial dentro de Elastic se ofrece para fortalecer toda la gestión y el esfuerzo de los equipos de operaciones dentro de la tecnología. Funciona para todos los casos de uso. Esto no está limitado ni a un solo set de datos ni a una sola solución, sino que podemos de forma transversal trabajar sobre nuestros datos en función ahora de inteligencia artificial. Antes de explicar de qué se trata, dentro de nuestra herramienta de Machine Learning, tenemos un apartado donde vemos aquí IOPS Labs. Este apartado nos ofrece tres herramientas. Una se llama Log Rate Analysis, Log Pattern Analysis y Change Point Detection. Son herramientas que nos van a permitir enfocar el esfuerzo de los equipos de operaciones que interactúan con la tecnología para no desgastar el tiempo, para poder optimizar el esfuerzo y reducir el tiempo que toma hacer una investigación sobre nuestros datos dentro de la tecnología. Tenemos de forma inicial esta herramienta que se llama Log Rate Analysis, y antes de entrar a ver cómo podemos explorarlo, vamos a hablar de qué se trata.
Esta herramienta de Log Rate Analysis es una función que utiliza métodos estadísticos para identificar las razones o de los aumentos o de los descensos en la tasa de ingesta de logs o en la tasa del registro de eventos o de indexación de documentos dentro de Elastic. Esto facilita la búsqueda y la investigación de las causas o de picos o de caídas inusuales mediante una vista que tiene la herramienta que se llama Análisis Workflow. Es posible examinar este gráfico que estamos viendo en pantalla, que se llama un gráfico de histograma, para un dataset determinado o un data view determinado para los que ya tienen experiencia dentro de la herramienta y así encontrar rápidamente el motivo específico de un cambio en concreto. Posiblemente desde acá, pero justamente es eso dentro de millones de líneas o de eventos o de documentos dentro de nuestros datos. Y es que muchas veces dentro de los equipos de monitoreo, por ejemplo, de aplicaciones, se identifica un error y lo primero que hacemos para poder resolver o para poder encontrar la razón de ese error es irnos hasta el servidor donde corre la aplicación, descargar el log y poner al chinomático a que analice todas las líneas de log que fácilmente en una hora pueden ser, no sé, 150.000 líneas para una aplicación que no es muy transaccional. Y esto pues va a tomar mucho tiempo de esta persona, no vamos a poder avanzar rápidamente en la investigación del caso y pues la respuesta no la vamos a tener de forma inmediata. Justamente llega Log Rate Analysis para ayudarnos a enfocar justamente el esfuerzo en lo que necesitamos. Entonces, vamos aquí rápidamente a nuestra herramienta de Machine Learning, a la herramienta de Log Rate Analysis. Vamos a utilizar nuevamente nuestros datos de ejemplo para ver cómo funciona esta herramienta. Entonces, de forma sencilla, nos dice el asistente, por favor haz clic o en un pico o en un valle, en este cuadro o en este histograma para poder iniciar el análisis. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar el pico. ¿Qué quiere decir ese pico? Quiere decir que en un momento del tiempo se indexaron o se ingestaron o se registraron muchos eventos que en función de nuestros datos de log de acceso a una página puede significar, por ejemplo, un ataque de denegación de servicio. Entonces, vamos a hacer clic aquí rápidamente y de forma automática la herramienta establece ese pico como una desviación y toma una línea base, otra parte de los datos. Pero entonces yo acá estoy viendo que se está involucrando un valle. Y yo digo, ok, eso no es un comportamiento común dentro de mis datos y lo que voy a hacer es modificar la línea base. ¿Para qué? Para poder identificar como línea base únicamente el comportamiento normal que han tenido los datos y como desviación vamos a hacerlo un poco más cerrado para enfocarnos justamente en ese pico de eventos. Volvemos a correr el análisis que hace la herramienta y como resultado vamos a tener justamente ese comportamiento que significó el registro o el aumento en el registro de eventos. ¿Qué vamos a tener aquí como resultado dentro del log rate análisis? Tenemos el nombre del campo que tiene más ocurrencias, tenemos el valor del campo, cuál es el análisis de la tasa de eventos, el conteo de ese registro de eventos o de documentos dentro de nuestros datos y el impacto que tiene dentro de todo el dataset. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos que el valor que se ha registrado con mayor número de veces en este pico es esta dirección IP. Como les mencionaba, esto nos puede dar un indicio de que se está presentando actualmente un ataque de denegación de servicio hacia esa plataforma que estamos observando a través de los logs de acceso de la aplicación. Entonces aquí tenemos 100 conteos de esta misma dirección IP y cuando yo tengo 100 solicitudes o 100 peticiones de acceso hacia una plataforma desde una misma dirección IP en un mismo periodo de tiempo, pues posiblemente tenemos aquí una brecha de seguridad que está permitiéndole a un atacante desde esta dirección IP poder acceder o querer acceder a recursos de la aplicación, recursos del sistema
o simplemente un bot que está generando diferentes conexiones para identificar alguna vulnerabilidad dentro de nuestras aplicaciones. Entonces, ya no tenemos que revisar las 150.000 líneas de log para tratar de establecer ese comportamiento que evidenció el registro de eventos en mayor medida, sino que a través de la inteligencia artificial podemos únicamente enfocar el esfuerzo en lo que necesitamos. Después de esto, ya tenemos el insumo que nos va a permitir actuar rápidamente a través de la tecnología en función de hacer una investigación de la causa raíz. Luego tenemos otra herramienta que se llama Log Pattern Analysis. Esta herramienta nos ayuda a encontrar patrones en común dentro de los mensajes de log que no están estructurados y de esa forma examinar fácilmente los datos. Esta herramienta realiza un análisis de categorización, como ya lo hemos visto en la parte de Jobs de Machine Learning, utiliza esta parte de categorization en un campo seleccionado. Crea categorías basadas en esos datos y las muestra junto con un gráfico, primero que nos muestra la tasa de eventos y segundo, un documento de ejemplo que coincide con la categoría, perdón. De esta forma vamos a poder tener un mayor o un profundo análisis de nuestros datos en función de identificar la causa raíz. Podemos hacerlo justamente desde esta herramienta porque se complementa la una con la otra y podemos tener como insumo primero ese campo o ese valor que registró la alta ingesta dentro de nuestros datos. Vamos a entrar rápidamente aquí al análisis de patrones. Vamos a seleccionar ese campo que nos va a permitir establecer los datos no estructurados. En este caso es el campo del mensaje dentro de nuestros logs y ejecutamos el análisis. ¿Qué vamos a tener como respuesta? Posiblemente ese patrón común dentro del mensaje de log que nos va a llevar a identificar cuál es la causa real de lo que está sucediendo. Para este caso, donde tenemos únicamente la dirección IP de origen, que fue la que identificamos a través de el job anterior o de la herramienta anterior, y vamos a establecer aquí un esquema común de esos datos. Entonces, el mensaje que se está presentando en mayor medida dentro de esos logs es este. Get una ruta dentro de un recurso de nuestra aplicación y estos eventos se presentaron 98 veces en ese periodo de tiempo, que puede ser un minuto, puede ser una hora, de forma tal que podemos establecer rápidamente una información que nos permita avanzar dentro de nuestra investigación. Entonces, nos llevamos esto y esto puede ser, por ejemplo, el acceso a un recurso no autorizado dentro de nuestra aplicación. De forma sencilla, vamos a llevarnos esta información con la solución de seguridad o la parte de seguridad para hacer una investigación, por ejemplo, en una línea de tiempo, para tratar de establecer si esto se está presentando desde alguna otra ubicación o si este comportamiento se está replicando en algún otro componente dentro de nuestra infraestructura. Podemos hacerlo también, por ejemplo, para el caso de las métricas. Si estamos observando un comportamiento anómalo dentro de las métricas que estamos recopilando de la infraestructura, para tratar de establecer si hay un comportamiento común. Por ejemplo, se cayó una base de datos, aumentó el registro de logs de una aplicación que dice que no tiene conexión a la base de datos y de forma sencilla a través de estas herramientas podemos establecer ese patrón común de los mensajes dentro de nuestros logs para investigar rápidamente, de forma tal que si dentro de nuestros mensajes de logs está la escritura del error de no conexión a la base de datos, rápidamente tenemos el insumo acá y podemos ir a notificar y a recuperar el servicio que en ese momento posiblemente esté caído. Bueno, también lo podemos hacer de forma común sin necesidad de tener un filtro en específico, sino que si yo quisiera ejecutar ese job de pattern análisis dentro de todos los datos que tengo del dataset, también pues lo podemos hacer en función de tener un mayor conocimiento dentro de nuestros datos. Y finalmente tenemos una herramienta que se llama Change Point Detection. ¿Qué nos permite esta herramienta? Bueno, primero utiliza la agregación, hay una agregación que se llama Change Point Detection, tal cual como su herramienta, para detectar cambios de distribución,
cambios de tendencia y otros puntos de cambio que son estadísticamente significativos dentro de nuestros datos. Entonces, si entro rápidamente aquí a la herramienta, lo que nos va a permitir es evaluar dónde o en qué punto del tiempo tenemos un valle, tenemos un pico y por qué razón está cambiando. Entonces, volvemos rápidamente aquí a nuestros datos de ejemplo y podemos trabajar en función de diferentes variables. Por ejemplo, un promedio de bytes, si quisiéramos observar aquí rápidamente. Y tenemos aquí puntos de cambio. Entonces, ¿dónde se está detectando ese punto de cambio? Nos entrega aquí el timestamp. ¿Y de qué se trata? Es un valle, es un pico y podemos incluso hacer el análisis a través de diferentes campos. Por ejemplo, aquí, si quisiera hacer el análisis de los bytes, por ejemplo, por host. Vamos a ver si tenemos aquí el host. Aquí lo tenemos. Añadimos esa métrica para poder analizar de forma profunda los datos. Aquí host.keyword actualmente tiene un único valor, es Elastic, y vamos a cambiar aquí el set de datos a ver si nos permite establecer una mayor información. Exacto, entonces tenemos conexiones o accesos a dos hosts diferentes y de cada uno de ellos tenemos un análisis específico en función de la métrica que hemos puesto. Podemos cambiar la función, podemos trabajarlo a nivel de promedio, podemos trabajarlo a nivel de máximos, aquí ya cambia, aquí ya no es un pico sino un valle, a nivel de los mínimos dentro de los valores y de la suma de esos valores. De forma tal que podemos responder diferentes preguntas con ayuda de esta herramienta también. Podemos añadir otras métricas para hacer comparaciones de correlación que finalmente es lo que nos entrega como plus la solución de Elastic, justamente correlacionar información en diferentes puntos y en diferentes capas. Y bueno, ya para ir cerrando, ya habíamos hablado en un webinar anterior de lo que es el asistente inteligente de Elastic, donde justamente y para poder abarcar lo que demanda el mercado actualmente, tiene la tecnología o cuenta hoy en día con integración con la inteligencia artificial generativa, impulsada a través de un modelo de Machine Learning propietario que facilita la búsqueda semántica dentro de los datos de Elastic, gestionado por la tecnología. Ahora tenemos una integración con modelos de Large Language Models que nos permiten establecer conversaciones en función de los datos que tenemos dentro de nuestro Elastic. ¿Por qué? Porque justamente los retos que trae la inteligencia artificial generativa, primero es el contexto de la información que tiene el modelo o con la cual está siendo entrenado el modelo. Como ustedes saben, por ejemplo, modelos como el de OpenAI, pues está limitado al entrenamiento. Actualmente, a enero de 2022 es que tiene su última actualización. Y bueno, lo que nos interesa a nosotros es responder o resolver preguntas en función de nuestros datos y en función de la tecnología. Y el otro desafío importante es la forma en la que consultamos al modelo de inteligencia artificial generativa. De esta forma, lo que podemos hacer es entregarle al modelo el contexto, que básicamente son nuestros datos, y con base en eso establecer una conversación bastante natural que permita resolver nuestros datos, nuestras preguntas en función de nuestros datos. Actualmente, el Elastic AI Assistant se ha fortalecido. Elastic ha enfocado su esfuerzo en poder mejorar esta parte del asistente y para la parte de observabilidad tenemos la posibilidad de resolver preguntas no solo técnicas, sino de negocio, basados en los datos que se tienen dentro de la solución de observabilidad. Por ejemplo, podemos preguntar de forma sencilla eh, si tenemos algún problema dentro de las métricas en un periodo de tiempo predeterminado o incluso si un downtime que se haya identificado dentro de las alertas, por ejemplo, afecta condiciones de negocio.
También está para la parte de seguridad. A través del asistente inteligente de Security es posible responder preguntas sobre los datos que se tienen en función de seguridad. Es posible sumarizar alertas, perdón, o poder tener un drill down de lo que significa ese evento o esa alerta para tener primero una mayor comprensión de ese evento, de esa ocurrencia, y segundo, para tener un playbook que nos permita avanzar rápidamente en la remediación de ese posible incidente. Es posible hacer análisis de los datos, de los logs, para tener una mayor comprensión de los datos para complementar cada una de las herramientas que se tienen dentro de la solución de seguridad. Y bueno, finalmente, como su nombre lo indica, para tener un asistente inteligente que resuelva nuestras preguntas de forma conversacional, que tengamos de forma semántica una conversación con el asistente y que pueda resolver nuestras preguntas con el contexto de nuestros datos. Es algo que seguramente vamos a profundizar en algún otro espacio que generemos desde aquí. Y bueno, esto era lo que queríamos mostrarles el día de hoy acerca de cómo Machine Learning fortalece toda la estrategia, como lo mencionábamos al principio, dentro de la solución de Elastic para el equipo de operaciones que está trabajando en función de observar, de proteger y de buscar la información dentro de nuestra infraestructura. Y bueno, vamos a resolver algunas inquietudes que tenemos ya en el panel de preguntas. Tenemos una pregunta de Daisy Garzón. Dice, me queda la inquietud de si esta inteligencia artificial funciona para Oracle. Básicamente, si podemos traer los datos de una fuente en específico, vamos a poder modelar un job que nos permita observar el valor de una variable o de un campo. Entonces, vamos a disponer de la información que provee Oracle, la traemos hacia Elastic y vamos a poder modelar un job que nos permita resolver preguntas en función de los valores de un campo específico dentro de los datos que se están trayendo. Entonces, sí es posible hacer que esta inteligencia artificial funcione para datos que genera Oracle. Tenemos otra pregunta, dice Carlos Prieto. ¿Su inteligencia artificial generativa es solo para texto o también puede leer tablas estructuradas de información donde valida la información tanto en el eje X como en el eje Y? Es posible traer información de tablas estructuradas, como lo mencionaba al principio, mencionando la capa de integración de Elastic, es posible traer información a través de JDBC para poder explorar, por ejemplo, tablas dentro de una base de datos estructural. Y vamos a poder también trabajar en función de transformar esa información para que Elastic justamente pueda analizar la información que traemos de este tipo de datos estructurados. Entonces, sí es posible. Y bueno, ahí como vieron ustedes, hay tipos de jobs que son multimetric que nos permiten establecer diferentes detectores para trabajar en análisis de métricas múltiples. Hay una pregunta adicional que dice, ¿su inteligencia artificial generativa puede consumir URL que tiene logueo o que tenga que autenticarse para consumir los datos? No. Actualmente la tecnología cuenta con un web crawler que nos permite extraer información de una página web, por ejemplo, en un caso de que queramos ingestar información de logs, pero cuando tenemos condiciones de seguridad que restringen justamente poder obtener información a través de métodos como el scrapping, pues son condiciones de seguridad que la tecnología respeta y que pues no se van a poder romper a través de los métodos que trae la tecnología para la indexación. Es más por temas de poder tener un compliance con las restricciones de seguridad que se tienen pues dentro del sitio el cual queramos explorar. Lo que sí podemos hacer es a través del monitoreo sintético crear justamente, ¿cómo decirlo? Como robots que se encargan de simular acciones sobre una página o sobre un sitio web.
El monitoreo sintético hoy en día nos permite obtener métricas adicionales para complementar la estrategia del monitoreo de la experiencia de usuario. Y a través del monitoreo sintético podemos, por ejemplo, programar un trabajo que haga un login o que diligencie un formulario en función de conocer de forma anticipada cualquier error que se pueda presentar al momento de un usuario interactuar con estas opciones. Adicionalmente, se recopilan esos datos y en función de esos datos podemos configurar detección automática de anomalías a través de los jobs de Machine Learning que hemos visto hasta ahora. Entonces, directamente no se puede hacer a través de scrapping, pero quizás si quieres obtener información, por ejemplo, de una aplicación desarrollada en house, donde tienes un usuario que permita hacer este tipo de pruebas automatizadas, pues es posible llegar a ese punto del detalle para recopilar información y trabajar en análisis basado en Machine Learning. No sé si hay alguna pregunta adicional. No, creo que ya las he respondido todas. Sí, así es. Y bueno, nuevamente quiero agradecerles por el espacio que nos han brindado el día de hoy. Tati, te cedo la palabra nuevamente. Bueno, Guillermo, no, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo ese conocimiento y experiencia que ya tienes. Creo que esa información que hoy nos brindaste es muy valiosa. Bueno, muchas gracias por tu participación. En el chat acabo de compartir un enlace a una encuesta. Regalan un segundo, por favor, eh, para que por favor nos ayuden. Queremos conocer sus opiniones, queremos saber cómo les pareció este webinar y también si les gustaría, eh, pues que en otras oportunidades, qué temas tratar. Entonces, me confirman por favor si ya aparece en la encuesta. Creo que todavía no. Ahora sí. Entonces, ahí la acabamos de compartir. Agradecemos de verdad que nos colaboren, queremos mejorar, darles siempre un mejor contenido que de verdad sea muy útil para el día a día. Y bueno, también los invito para que saquen sus teléfonos celulares y escaneen el código que aparece en pantalla. Él se los llevará al LinkedIn de Naubis. La idea es que estén informados de todos los eventos que realizamos. Ahí también estamos compartiendo información valiosa sobre los casos de uso de las soluciones y demás, y que podamos crecer esa comunidad tecnológica tan importante. Entonces, eh, por favor, no se olviden, saquen sus teléfonos, escaneen el código y sigan. Creo que también por ahí tenemos los datos de Guillermo. Por favor, Guillermo, los quiero compartir nuevamente para que si tienen alguna duda, eh, yo sé que Guillermo con mucho gusto va a estar atento a esas preguntas que tal vez puedan tener. Y por último, para terminar, les quiero contar, por ahí nos han estado preguntando mucho si les vamos a compartir la grabación del webinar. Sí, se les estará enviando al correo el enlace. Aproximadamente en 2 días la estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube. Entonces, también por ahí pueden consultar nuevamente toda la información eh, que hoy, que hoy aprendimos. Y bueno, no quiero agradecerles nuevamente por la asistencia. Esperamos contar con ustedes en futuros eventos. Sé que por ahí nos acompañaron personas de Bolivia, de México, de Colombia, también de Perú. Entonces, bienvenidos siempre a otros eventos. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan feliz tarde.